Y bien, ya estamos en vivo. Bueno, vamos a empezar con artritis reumatoidea, que es un tema clave y bastante preguntado y de los más rentables, digámoslo, de esa forma dentro del reumato y dentro de, bueno, en general en reumato y en medicina interna. Entonces, vamos parte por parte. Y luego vamos a ver fibromialgia. Entonces, de la artritis reumatoidea, ya sé que hay mucho texto, pero no se asusten. Por aquí, generalidad. Tenemos que entender de que es una patología autoinmune, crónica, inflamatoria, y recuerden las características del dolor inflamatorio. Si desean, vamos atrás un ratito. La clase de ayer, muy atrás, muy atrás, muy atrás. Estas son las características del dolor inflamatorio. Recuerden de que lo principal y lo que deben sí o sí recordar, dolor inflamatorio no mejora con el reposo y puede mejorar con AINES. Y mejora con la actividad física, genera rigidez, despierta al paciente en la noche, en general. Bien, eso es lo más importante. Y vamos a hacer un breve... Ahí está. Entonces, eh, autoinmune, inflamatoria, se asocia a presencia de autoanticuerpos que llevan a daño articular y discapacidad. Eso es lo principal, autoanticuerpos, para que lo puedan diferenciar, por ejemplo, de inmunocomplejos o de otras características, de otras patologías autoinmunes, ¿no? ¿Qué característica tiene la artritis reumatoidea con respecto a otras patologías en reumato? Es poliarticular, no es oligoarticular. Poliarticular, usualmente más de cuatro articulaciones afectadas. Simétrica, esa es la principal característica diferenciadora, por ejemplo, en espondiloartropatías, donde la afectación va a ser asimétrica. Es erosiva, ahorita vamos a ver por qué. Aditiva, o sea, empieza una, dos, tres, cuatro, va sumando, va sumando, va sumando. Luxante, vamos a ver ciertas características, ¿no? El dedo, ahorita vamos a ver los deditos que hay. Y deformante, obviamente, genera una deformación permanente del paciente. ¿En quién es más frecuente? ¿En quién voy a ver artritis? Más en mujeres. Mujeres en una relación aproximadamente 3 a 1. No hay tanto, o es muy escaso, de que pueda haber un paciente con artritis reumatoidea menor de 15 años. Usualmente es en pacientes mayores de 15 años, donde el pico de la clínica o de la patología, un ratito, estaban visitando, donde el pico de la clínica es entre los 30 y los 50 años. Esto de aquí es el dato más importante que deben tener respecto a la epidemiología. Y otro datito importante es este de acá. Acuérdense, número 14, San Valentín, este, el, eh, lo más asociado es el HLA-DR4 y DR1. Es acuerdo. 14, 41, DR4. Ambiental, tabaquismo, ya que va a inducir el péptido citrullinado, que tiene que ver en la fisiopatología. Es como, y además, para tratar de sacarlo por un poco de lógica, si afecta a pacientes entre 30 y 50, ponle 30 y 40, más de 15 años, usualmente van a ser también mujeres premenopáusicas. Y otros infección, obesidad o antecedente propio de que un familiar ya tenga una artritis reumatoidea, ¿no? Entonces, en la fisiopatología, como vemos, tenemos factores ambientales, algunas modificaciones epigenéticas, entre otras cosas, y susceptibilidad. Lo que pasa es que estas noxas van a generar una citrulinización de las proteínas, ¿no? Y alteran la regulación post-transcripcional. Estos péptidos que son alterados eh, con la asociación genética del HLA-DR4 se unen con el complejo mayor de histocompatibilidad, o MHC o CMH, como mejor se lo recuerdan. ¿Qué va a pasar? La célula T se activa y la célula B va a sintetizar mayor anticuerpos. ¿Y cuáles van a ser esos? Estos aquí. El factor reumatoideo, que más o menos para que lo asocien o puedan tener como esa diferenciación, es como un criterio de entrada, no necesariamente.
pero digamos, el que es más sensible para el lado de AR es el factor reumatoide y para el lado del lupus, el ANA, por ejemplo. Para que tengan esa, como que esa diferenciación que es siempre importante en reumato. Y el más, por decir así, específico es el anti-CCP o antipéptido cíclico citrullinado. ¿Qué va a pasar? Esta célula T que se va a activar por esa citrulinización de proteínas, activa interleuquina 4. La interleuquina 4 le dice a la célula B, oye, ven, produce esto, hazme este favor, porfa. ¿Y qué va a generar también? Esto de acá, dos reacciones de hipersensibilidad, la tipo 2 y la tipo 3. Junto a todo este proceso autoinmune, este CD4 que se activa, o el linfocito T, migra a la sinovia, aquí, para que lo vean. A la sinovia, a la membrana sinovial, entre otras eh, partes de una articulación normal, ¿no? ¿Y qué va a secretar? Lo que termina iniciando el proceso de destrucción, erosión, entre otras cosas, es el interferón gamma y la interleuquina 17, que al fin y al cabo va a terminar llamando a más citocinas, generando inflamación, proliferación y genera granulación y obviamente una hipertrofia. Se granula, empieza a haber mayor contenido celular también, desordenado, genera una hipertrofia que termina destruyendo el cartílago y el hueso. Entonces veamos aquí. Eh, esta es el cartílago articular, el espacio de la articulación, la membrana sinovial, la membrana fibrosa y la cavidad articular, ¿no? Que tiene el líquido sinovial. En la AR, ¿qué va a pasar? En estadios tempranos o cuando se inicia el proceso de fisiopatológico, este espacio de la articulación donde debe estar eh, el líquido sinovial se acorta, se hace cada vez más pequeño. Hay un edema de los tejidos blandos y el hueso termina erosionándose. Hay una erosión. Es una característica muy importante. ¿Qué lo diferencia del lupus también? Ahora vamos a ver eso más adelante en el banquito que tenemos, que les he preparado. Puede generar como pequeños quistes subcondrales. Lo principal es la erosión del hueso, una subluxación, que vamos a ver las características, y una osteopenia periarticular, ¿no? Periarticular y sobre todo de que el espacio en la articulación se hace cada vez más corto, hay mayor fricción y también por eso se genera la erosión. Eso es lo principal en generalidades. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta acá? Sí, chévere. Perfecto, seguimos entonces. Entonces, en la clínica, que es lo... Ah, perdón, Grace, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo Ah, te puedo sí, ayudar? ¿qué tal? Disculpe, ¿podrías repetir la parte de artritis? ¿La qué? Discúlpame. Ay, ¿no se escucha? ¿Se escucha? Sí, 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 pero solo que ¿Aló? no te escucho bien. Ay, Sí, ay, sí te escucho. entonces me asusté. Quería saber si podías repetir la parte de artritis. ¿La fisiopatología Sí, o... sí, 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 por favor, Ah, por ya, favor. ya, genial, no te preocupes. Vamos a ir de nuevo para que todo quede claro. Entonces, en reumato siempre va a haber tres cosas importantes, ¿no? Antes de que se inicie todo el proceso de fisiopatológico, ¿no? Factores ambientales a los que siempre vamos a estar expuestos, modificaciones epigenéticas que no vamos a poder controlar y cierta susceptibilidad genética. Aquí va a entrar el HLA-DR4, DR1, ¿no? Que vamos a tener. Entonces, eh, dentro de la regulación de las proteínas, va a haber una alteración ahí en la regulación de post-transcripcional de estas, donde va a generar una citrulinización de las proteínas. Ese es el mecanismo fisiopatológico principal, que va a generar una pérdida de tolerancia, que se ve aquí. Y eso va a generar de que esto se presente en el complejo mayor de histocompatibilidad y que vaya a ir activando las diferentes células, células inmunes, ¿no? Es como decir que en un proceso de que formes o hagas, ¿cómo le puedo poner términos sencillos? Digamos, estás elaborando tienes una empresa, generas un producto, una cartera, por decir así. Falla alguien
en hacer, qué sé yo, para que se abra el broche, el, ajá, eso para que se abra. Se me fue el nombre, perdón. Bueno, en fin, al- al- el, alguna parte de una cartera. Entonces, va a seguir, va a llegar a ¿El tu cliente cierre? se cierre, muchas gracias. Se malogra el cierre. Digamos, esa es la alteración post-transcripcional. Llega tu cliente, se citrulliniza, porque no lo va a poder usar bien, y empieza a quejarse, ¿no? Y esa queja, digamos, es la respuesta o la activación del sistema inmune, ¿no? Todos van a lanzar quejas, 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 y al final te van a cerrar tu empresa, por decir algo muy, tratando de hacer una metáfora, ¿no? Entonces, en esa respuesta a esa alteración en las proteínas o esa citrulinización, es donde se despierta todo esto, ¿no? La HLA se une con el complejo mayor de histocompatibilidad que va a terminar activando célula T. La célula T produce interleuquinas. La interleuquina le dice a la célula B, produce anticuerpos, por favor. Y esos anticuerpos van a ser los anti-CCP, porque como hay proteínas citrulinizadas, tengo que generar algo que las contenga más o menos. Y eso genera una reacción de hipersensibilidad tipo 1 y tipo 2 y tipo 3. Entonces, dentro de esas células T que ya se activaron, eh, por algún mecanismo fisiopatológico, migran hacia la sinovia, hacia una articulación. Y como son células T, van a terminar secretando interferón, otra interleuquina, que esa interleuquina sirve como señal o como mensaje al organismo para decir, buenas, inflama, prolifera, crece y genera granulación e hipertrofia, ¿no? Y la sinovia queda así más o menos. De lo que estaba así bonito, empieza a hacerse cada vez más corta, se erosiona, se granula y se hipertrofia. ¿Mejor o quedó algo por ahí pendiente? No, ahora sí, gracias. Chévere, perfecto. Deme un segundito más. Ya está. Bien. Voy a levantarme con calma. Ya está. Bien. Algo importante aquí es la clínica de la R. No vamos por acá. La clínica, vamos a separarla, ¿no? Es una enfermedad autoinmune inflamatoria que afecta las articulaciones, pero también tiene el compromiso extraarticular, fuera de. Por eso hago la separación. Articularmente, para que se acuerden, es simétrico, erosivo, aditivo, luxante y deformante. Y además es un dolor de tipo inflamatorio. Recuerden estas características, porque de eso sale lo demás. Las más afectadas van a ser las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, la muñeca, la rodilla, y en el pie las metatarsofalángicas. Acá más o menos lo podemos ver las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, pero es muy raro, casi que no afecta las interfalángicas distales. Y esa es una diferenciación también con otras patologías. Tampoco afecta la primera metacarpiana y el esqueleto axial, una diferenciación con espondiloartropatías. No va a afectar el esqueleto axial, excepto en algunos casos la columna, pero es un poco más raro. Pero eso sí quiero que se acuerden. Metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, la muñeca en general, la rodilla, metatarsofalángicas, como articulaciones principales. Dolor inflamatorio, ¿con qué se acompaña o con qué se acompañaba? Rigidez matutina. ¿Cuánto dura esa? Más de 30 minutos. El paciente usualmente va a tratar o sea, va a estar bien rígido y conforme vaya empezando a moverse va a ir mejorando. ¿Qué deformidades este, puede, puede haber, ¿no? La deformidad en Z, la deformidad en cuello de cisne, que es más o menos así. Y algo que les pueden preguntar, o un dato importante es, ok, veo esta deformidad en cuello de cisne, o la de Botonier, o en Z,
y veo un compromiso de la interfalángica distal, digamos, acá puede ser. Pero en realidad se está afectando la interfalángica distal, no. Se está afectando, por ejemplo, la interfalángica proximal y como más o menos el movimiento del dedo se va acompañando, queda la interfalángica distal como colgando, más o menos. Entonces, la articulación específica de la articulación distal no se está afectando, sino más bien está respondiendo o se está acomodando a la deformación de la proximal. Creo que con eso ya ha quedado claro. Y otra característica también es simétrico. Puede generar también edema en las metacarpofalángicas como en las intrafalángicas proximales. En el pie genera, por ejemplo, dedo en martillo, dedo en garra, que por ejemplo, ¿ves? Acá está la alteración en la interfalángica proximal y por respuesta o por acomodación, la interfalángica distal termina en esta posición también. El dedo en martillo, hay una flexión de la proximal y lo demás se extiende. En el dedo en garra, lo que se flexiona es estas dos, por eso digo, es raro, el dedo en garra, y se extienden las metatarsofalángicas. Y el dedo en mazo, o en hammer, es la flexión de la intrafalángica distal, que es un poco más raro, y la extensión de estas. El dedo en martillo es la más frecuente, o la que más van a poder encontrar, ¿no? Y esa es una, para que se guíen, esa es una normal. Y esas son las otras. Extraarticularmente, ¿qué voy a ver? Síntomas constitucionales de cajón en casi todas, ¿no? Malestar, fatiga, pérdida de peso, por ahí puede ser. Y otra cosa, nódulos reumatoideos. Si les preguntan, afectación eh, articular, marque lo verdadero. Nódulos reumatoideos, no va ahí. Los nódulos reumatoideos es una afectación extraarticular y la característica es de que son no dolorosos. O sea, el paciente va a tener todo un nodulazo, pero no le va a doler usualmente. Y son firmes. No es que a la palpación los puedas ir moviendo mucho. Y no miden más de 5 centímetros. La artritis piensa nódulos. Nódulos en nódulos reumatoideos como nódulos pulmonares que van a simular una fibrosis, un epita, que acá está. En el ojo también. Reumato piensa en ojo. Uveitis, episcleritis, escleritis, queratoconjuntivitis, conjuntivitis. No te preocupes tanto, lo vas a ver en oftalmo con paciencia, pero lo importante aquí es de que identifiques en cuál sí hay, en cuál no hay, o qué es la característica de cada uno. Característica, escleritis y episcleritis lo hemos visto en vasculitis, lo hemos visto en espondiloartropatías, pero ¿qué puede diferenciar acá si es que por ahí tenemos alguna duda? La queratoconjuntivitis de la AR es seca, no es purulenta. Y a nivel, y en otras afectaciones, anemia normonormo, neutropenia, esplenomegalia, túnel carpiano, tenosinovitis, pericarditis, miocarditis y hasta vasculitis. Todas las citis que se puedan pensar a nivel cardíaco. Y la neutropenia también es algo frecuente. Y eso con la clínica. Tenemos unos nódulos reumatoideos y una deformación en cuello de cisne. Eh, sí. ¿Hasta acá alguna pregunta en la clínica? ¿O sí, todo bien? ¿Todo en orden? Check, perfecto. Bien, diagnóstico y manejo. Al punto nomás. Empiezo con una sospecha clínica. El diagnóstico inicial siempre es clínico. Eh, una afectación poliarticular, simétrica, erosiva, aditiva, en la historia natural, luxante y deformante, ¿no? El paciente puede venir con sus nódulos reumatoides, que eso es lo que le lleva a consulta, por ejemplo. El laboratorio inicial es el BCG y el PCR elevados. Usualmente un doctor me interna me comentaba una vez de que para poder diferenciar más o menos entre los reactantes de fase aguda, el BCG es ligeramente más específico para patología reumatológica, mientras que el PCR es un poco como tirar una bala así con los ojos cerrados. Mientras que el BCG es ligeramente más específico para
reumatismos, como dato aparte. Y en la serología eh, tenemos estos dos. Eh, tenemos el factor reumatoideo y el anti-CCP, o el antipeptido citrullinado. ¿Cuál es más sensible? ¿Cuál es más específico? Los dos tienen una sensibilidad igual. Es igual de sensible con el antipéptido citrullinado. Pero el anti-CCP es más específico y más precoz, aparece antes. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Si les preguntan cuál es el más específico, el anti-CCP. ¿Y cómo empiezo a clasificar y o diagnosticar un paciente con AR? Primero, uno, criterio de entrada, es un paciente con una sinovitis, eh, una inflamación en la sinovia, inflamación articular, digámoslo así. Acá es mayor igual, siempre es mayor igual, a una articulación. Por ejemplo, la interfalángica proximal. A partir de ahí ya tengo que empezar a buscar todo lo demás. Es una articulación grande, por ejemplo, esqueleto axial, cero puntos. Si es entre 2 a 10 articulaciones grandes, un punto. 1 a 3 pequeñas, 2 puntos. 4 a 10 pequeñas, 3 puntos. Si está muchas articulaciones, más de 10, y por lo menos una pequeñita, la interfalángica, 5 puntos. Con 6 puntos ya hago diagnóstico. Entonces, usualmente el PCR o el BCG va a estar elevado, un puntito. Y tengo un montón de articulaciones afectadas, ya es un diagnóstico casi claro. O tengo menos de 10, por ejemplo, 3 más un anti-CCP positivo, 2 más un PCR-BCG, 6, ya hago diagnóstico. Algo importante aquí, y esto sí es importante, o sea, sí es un dato a tener en cuenta, es, en la serología te ponen, ¿no? Factor reumatoideo y anti-CCP negativos. Y acá te ponen bajo y alto. O sea, yo solo estoy buscando que sea positivo. Sí. Acá es bajo si es que si es que es positivo menos de 3 veces su valor normal. Y acá es si es más de 3 veces su valor normal. Y la duración de los síntomas, el punto de corte es 6 semanas, menos y más. Si es de larga data, sobre todo porque es aditivo, requiere tiempo y crónico, un puntito. Había una clasificación que era temprana y establecida, pero es más o menos lo mismo acá, 6 semanas, pero acá eran meses. Pero el número mágico, digamos, el número del punto de corte es el mismo. Solamente hay que cambiar con qué se cuenta, ¿no? Con semanas o con meses. Y aquí viene lo que es importante tener. Factores de mal pronóstico. Una actividad alta, o sea, mucha clínica, a pesar del uso de fármacos modificadores de enfermedad, o falla dos o más de estos fármacos. El PCR o el BCG altos o la serología alta, y la tumefacción en muchas articulaciones. No hay una especificación de cuántas, pero muchas. Y erosiones tempranas. Apenas el paciente llega con tres articulaciones, con su factor reumatoideo positivo, el anti-CCP también, pero ya hay erosión en dichas articulaciones, es un factor de muy mal pronóstico. Bien, y aquí este cuadrito, gracias a ambos, eh, se los dejo también para que lo puedan revisar con calma, o sea, sobre todo para que tengan la diferenciación. Creo que así nomás. Acá, ya. Ese es el que se deben acordar. Artritis reumatoidea puede afectar simétrica, puede afectar miembros superiores como miembros inferiores, es una poliartritis simétrica, y puede afectar cualquiera de estas, las que ven acá. Pero en mano hay una diferenciación. Artritis reumatoidea, artritis psoriásica y una osteoartritis. La osteoartritis sí te afecta interfalángica distal. La, la, mm, la artritis psoriásica también. La artritis reumatoidea, la que vemos, no afecta interfalángica distal normalmente. La osteoartritis es una poliartritis asimétrica, eso acuérdense también.
¿Cuáles son asimétricas? La psoriática, la osteoartritis, em, y la gota y la pseudogota son monoartritis, usualmente el primer dedo, la gota, el primer dedo del pie. Y la artritis psoriática, recuerden de que puede ser mentirosa. Puede ser una poliartritis asimétrica como una oligoartritis simétrica. Acuérdense de nuestra clase de ayer. Y ya. El manejo de AR es inicialmente con AINES o corticoide a dosis baja y se inicia usualmente metotrexato o metotrexato. Y siempre se acompaña con ácido fólico porque tiende a bajarlo bastante. Y siempre que se inicia metotrexato, que es el tratamiento de elección, se valora función hepática, siempre pedir un hemograma para evaluar si es que no está haciendo una neutropenia, si es que las enzimas hepáticas no se están yendo al cielo, entre otras cosas. Y los corticoides a dosis baja, menos de 3 meses. No se da un tratamiento prolongado de corticoides por los riesgos que puede tener. Si es que no hay metotrexate, puedo usar hidroxicloroquina o sulfasalacina. Y los biológicos, si es que persiste la actividad con estos, ya están indicados. Hay una pregunta que han hecho, de que, por ejemplo, poner el caso, ¿no? Una paciente, mujer de no sé cuántos años, clínica de AR, no relevante, en tratamiento con sulfasalacina e hidroxicloroquina. Este, sin embargo, persiste la clínica. ¿Cuál es la conducta a seguir? Y la respuesta era iniciar biológicos, porque está indicado si es que la actividad es persistente, más de 3 meses. Deformidad grave y si es que hay un aumento de la incidencia de infecciones respiratorias. O sea, si es que la pregunta es muy específica sobre cuál de estos es, acá tiene los anti-TNF, anti-CD20 y anti-IL6. Los que sí más o menos deben estar familiarizados es el anti-CD20, que es el rituximab, que lo van a ver en N patologías, en onco, acá en reumato, entre otros. Y el anti-interleuquina 6, que lo hemos visto en pandemia por COVID, que es el tocilizumab. Y lo demás, el anti-TNF, como vemos en la fisiopatología, es uno de los, dentro de la inflamación y la proliferación, uno de los que participa es el etanercept y el adalimumab, para que lo tengan en cuenta. En, en esta parte, ¿tiene alguna pregunta o duda? ¿Todo bien? Andrés, tenía una duda. Cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? Eh, bueno, en el tratamiento, en la artritis reumatoide, ¿qué podría considerarse como un fármaco modificador de enfermedad en la artritis Eso acá. reumatoide? Ujú. Metotrexate, hidroxicloroquina, sulfasalazina. Esos tres son los más usados. Y cuando dicen, me preguntan fármaco modificador de enfermedad, ¿a exactamente qué se debe? O sea, ¿qué significa modificador de enfermedad? O sea, Que trata de modular la respuesta inmune. Recuerda de que la AR no tiene cura. Lo único que se puede mm, hacer es evitar la progresión. O sea, el objetivo de dar un farme es evitar de que el paciente tenga evitar erosión, evitar deformidad, que no más empeore. exacto, de que, Ya, gracias, de gracias. que pueda mantener una calidad y si es que ya no están sirviendo mucho, pasas a biológicos. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más que les pueda ayudar? Briti, cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? Sí, buenas noches. Quería saber en qué momento se usan los sintéticos dirigidos, esos son los del target. Los DARMET, eh, Los más. Jack, Stat, esas. Ya, esos también tienen una indicación muy similar a los biológicos. Por ejemplo, si es que los farmes, no funcionan tanto, más de 3 meses, que es el tiempo de tratamiento que se da, puedes iniciar biológicos, que es lo usual, o los DARMETs también. Pero los DARMETs ya es bien, bien de especialidad, digámoslo así. Así que tranqui por ese lado. Lo importante es farmes y biológicos, y es donde trato de incidir más.
Está bien, gracias. Dale. Y algo más que les pueda ayudar, todo bien. Sí, bien. Entonces, rápido, para darles un pequeño descanso y pasamos con fibromialgia y al final hacemos con un banqueo que tengo bastantes preguntas preparadas para ustedes. Así que fibromialgia es cortito, no se preocupen. Así que trataré de pasar esto. No, acá está. Ya está. No vieron nada. Bien, fibromialgia. Tema corto, relativamente sencillo. No he visto que se haya preguntado mucho, pero igual es importante conocer porque puede que aparezca un paciente, sobre todo en su práctica, para el futuro. Entonces, ¿qué es la fibromialgia? Es un dolor crónico, disperso, es un síndrome doloroso que afecta mucho la calidad de vida del paciente. Se asocia a fatiga, trastorno del sueño y disfunción cognitiva. Es mayor en mujeres y la edad de presentación es entre 50 y 60 años. ¿Quiénes pueden tener o con quiénes, en quiénes es más frecuente si es que tiene una enfermedad reumática? AR, lupus, Sjögren, vasculitis, espondiloartropatía, etcétera. Si es que tengan una patología de reumato, no significa que vaya a tener fibromialgia, solamente hay una mayor prevalencia en este grupo. ¿Dónde es más frecuente? Europa, Estados Unidos, Europa, por ahí Turquía, y la etiología es completamente desconocida, no sabemos hasta ahora qué causa la fibromialgia. Clínica, un dolor difuso, neuropático, fatiga, el dolor puede presentarse de diferentes formas, no hay una característica muy específica de la característica del dolor en torno a cómo lo siente el paciente, sino en la extensión, usualmente es difuso, crónico. Y se asocia a otros síntomas siempre. Palpitaciones, boca seca, síndrome de intestino irritable, incontinencia urinaria, calambres, y sobre todo el paciente va a estar afectado psicológicamente, ¿no? Ansiedad y depresión, lo principal. Antes se clasificaba, por ejemplo, en los puntos dolorosos, es decir, si es que de los 18 puntos dolorosos que vemos acá, en esta imagen, acá es más o menos similar, si es que hacía una palpación profunda en esos puntos y había dolor en más de 11 de los 18 y hacía un diagnóstico. Pero esos criterios un poco más antiguos. Y puede capaz que les pregunten si es que dentro de esos puntos hay alguno más específico, que era el del trapecio. Pero recuerda que es muy operador dependiente o examinador dependiente, así que por ende se deja de utilizar esos criterios, ¿no? Eh, Además puede tener hipersensibilidad, síndrome de dolor regional, entre otras cosas. Lo que sí caracteriza a la fibromialgia es este criterio, el dolor en más de 4 de 5 regiones. Es decir, presento dolor ya sea en región de miembro superior derecho, miembro inferior izquierdo, miembro- eh, miembros inferiores y esqueleto axial. Si hago mayor o igual a 4, ya es considerado una fibromialgia. Debe ser un dolor eh, crónico, fuerte, más de 7 de 10 en la escala de dolor. Se asocia a trastorno del sueño, depresión, y que dure más de 3 meses. Eso también puede ser importante, para efecto práctico de un examen. Punto de corte para fibromialgia, pueden ponerle un caso clínico larguísimo, tal cual, de fibromialgia, pero les pone con, qué sé yo, con un tiempo de enfermedad de 4, no, 2 semanas. No va a calificar. Y siempre es un diagnóstico de exclusión. Debo negar de que haya presencia de otra enfermedad que cause esos síntomas. Es decir, eh, para que se atienda esta parte y relacionarlo con esto. El paciente puede tener AR, pongámosle, y tiene un dolor muy persistente en las manos, por propio de la deformidad que le genera la artritis reumatoidea. Pero además, dentro de ese mismo miembro, por ejemplo, el miembro superior derecho, presenta otro tipo de dolor que no está asociado a esa deformidad,
por ejemplo, a nivel del húmero, por poner un ejemplo. Y vemos, evaluamos las articulaciones, no hay AR en esa parte. No hay erosión, no hay nada, la articulación está completamente indemne. Y así con las demás, con todos esos criterios, puedo hacer un diagnóstico de fibromialgia. O sea, que se va extendiendo en todo el cuerpo. ¿Qué pedir? ¿O qué laboratorio pedir? CPK para ver si es que hay una muerte muscular o es que si es que hay algún problema a nivel eh, muscular. BCG, PCR, TSH, y no son específicos para diagnosticar, sino es que solamente se piden para ampliar estudios. Esta es la escala que se usa eh, para evaluar fibromialgia. Es una escala cualitativa. Y el tratamiento es con analgésicos, antidepresivos y anticonvulsivantes. Paracetamol, duloxetina y gabapentina. Segunda línea, biorelajantes, orfenadrina, ciclobesaprina, amitriptilina, sertralina, pregabalina, entre otros. No hay un tratamiento específico, se adapta al paciente y lo que más debe hacer el paciente es controlar salud mental, actividad física, relajarse, una buena nutrición y que sea un buen entorno, darle calidad de vida. Y ya, todo eso engloba lo que es fibromialgia. ¿Alguna duda aquí? Tengan, lo que sí quiero que se lleven de fibromialgia es esto. ¿Con qué se asocia? Con fatiga, trastorno del sueño y disfunción cognitiva, el, el trastorno psicológico y ansiedad y depresión. Y el criterio es dolores mayor o igual a 4, o sea, a partir de 4 regiones entre miembros y esqueleto axial, hace el diagnóstico con un tipo de enfermedad mayor a 3 meses, siendo un diagnóstico de exclusión, nada más. Y el tratamiento, el de primera línea, acuérdense, lo más importante. ¿Hasta aquí alguna duda? Aquí, en este tema. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien, acá. Bien, chicos, entonces vamos a dar un breve break. Vamos a dar 3 minutos. Tomen agua, aliméntense un poco. Y tengo algunas preguntas de banco preparadas para ustedes. Así que vamos a ir resolviéndolas juntos. Este, y, y ya para que queden listos con esos temas para sus exámenes. Y al final les he puesto como unos cuadros que había hecho cuando yo el curso, también para que si es que les sirve, puedan estudiar también ahí. Así que nos vemos en 3 minutos. Ahí les dejo las preguntas por si quieren ir leyendo. Así que en 3 minutos volvemos.
Bien, chicos, ¿cómo están? Volvemos. Les doy un minuto más para que puedan, o para ir revisando la pregunta, o esa primera pregunta. Así que, vamos con mejor. Eh, ¿Dónde está esto? Ah, aquí está. Ya. Una de las afirmaciones es falsa, cual no es cierta, con respecto a la AR. ¿Cuál de estas 5 opciones creen que es falsa? Con un insecto acá, no importa. Eh, ¿Alguien quisiera animarse? Intentar responder. Edgar, Yo creo que la C, falsa. la C, sigue un curso progresivo en un 10% de los pacientes. ¿Ya? ¿Por qué descartarías las demás? O sea, las demás sí son verdaderas porque obviamente las articulaciones de la mano sí, es lo principalmente que va a estar afectado en la artritis reumatoide. También la afección articular va a ser simétrica. Y bueno, sé que también se asocia con síndrome de Sjögren, pero bueno, no sé la cantidad. Y bueno, ya lo otro, pues por lo complejos creo, como por descarte, así, ¿no? Así que yo siento que más se la sé. Ajá. Al fin y al cabo, eh, la HLA, los anticuerpos y todo eso terminan al fin y al cabo formando inmunocomplejos. Entonces, eh, sí es correcto. Y lo que dices es cierto, se asocia a Sjögren. Puede que no sepas el, el porcentaje, pero si te ponen una opción donde dice, se sigue un curso progresivo y es una enfermedad característicamente aditiva, eh, y te ponen un porcentaje muy bajo, ya eso es como, no. Entonces sí, la respuesta aquí es, sigue un curso progresivo en un 10% de los pacientes. Es progresivo en casi 100% de los pacientes, por no decir 99%. Al revés, perdón. En fin. Entonces vamos con la siguiente. De las siguientes articulaciones, de las que están aquí, la más frecuente afectada por la AR son hombros, ¿creéis? Dale, dale. Serían las metacarpofalángicas. Correcto. Esto es una pregunta más directa, no es tanto como para poder analizar cada una. Así que muy bien. Metacarpofalángica. Recuerden que hombros no están afectados, las interfalángicas distales no va, las metatarsofalangicas es muy raro, eh, pero sí las afecta. Tobillos también, creo que no si no me equivoco, no las afectas o es muy raro, así que lo rarito, para afuera. Te preguntan por lo frecuente. Metacarpofalángicas, exactamente. 19. En el adulto, el criterio principal de la artritis reumatoidea es. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Poliartritis simétrica. Ah, muy bien. Poliartritis simétrica. Debilidad muscular no necesariamente va a haber. O sea, mm, puede que se asocie, pero no es un criterio principal. La poliartralgia migratoria no tiene nada que ver. No es una monoartritis, es una poliartritis. Serositis tampoco tiene nada que ver. Así que conozco mi criterio inicial importante. Poliartritis simétrica. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes criterios no corresponde a una artritis reumatoidea? ¿Cuál de estos? ¿Alguien se anima? Todos los subescapulares. Muy bien, muy bien, muy bien. Esta casi sale un poco por descarte. Si volvemos aquí, ¿dónde está? Acá está. Acuérdense más o menos para los criterios ACE regular, que son un poco complejos, acuérdense siempre de los títulos. La distribución de las articulaciones, la serología, la duración de los síntomas y los reactantes fase aguda. Son 4. Y dentro de eso también tengo que acordarme un poco de clínica. Estas palabras de acá se las pongo por algo, porque son importantes. Les va a falta poner inflamatorio. Pero si veo esta pregunta, si es un dolor inflamatorio, eh, va a tener una rigidez matutina. Y hemos visto que dura más de media hora, más de 30 minutos. Factor reumatoideo, serología, va. Tumefacción de 3 o más articulaciones, afectación articular, va. Erosiones óseas, si da, y como criterios de imagen también. Entonces, ¿cuándo corresponde? Nódulos subcapsulares. Acá es, no, para que voy a
poner para que se entienda si es que quieren volver a ver. Así, acá y acá y acá. Bien, siguiente. ¿Cuál de los siguientes tampoco corresponde a la clasificación de la artritis reumatoidea? Artritis de solo dos zonas articulares. Bien. Rigidez matutina, dolor inflamatorio, sí va. Artritis simétrica, podría parar la oreja ahí, porque usualmente es una poliartritis simétrica. Entonces, si me dicen simétrica, pero como me da el dato clave de que es una simétrica, va. Este, las articulaciones de las manos de las que más afectan, y los nódulos reumatoideos también se presentan como manifestación extraarticular. Entonces, artritis solo dos zonas articulares. 23. Mujer de 35 años, hace 6 meses refiere dolor y edema en ambas manos. Al examen presenta dolor con aumento de volumen en las metacarpofalángicas proximales y la desviación cubital. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Todos juntos. AR. Reumatoide. Claro, muy bien, vamos arriba. Artritis reumatoide. Algo importante que me olvidé mencionar era esto de aquí. Los pacientes con AR tienden a hacer una desviación cubital. Si le ponen desviación radial, no es correcto, desviación cubital de en las deformidades. Vamos a la siguiente. Aquí. ¿Cuál es el anticuerpo con alta probabilidad para el diagnóstico de AR superior al factor reumatoide? Todos. Anti-CCP. Sí. Muy bien. Anti-CCP. Muy bien. Y la última. Mujer de 40 años, hace 2 meses dolor articular en hombros y muñecas de moderada intensidad. Hace un mes agrega dolor en manos con rigidez matutina. Sinovitis de pequeñas articulaciones. ¿Qué examen tiene mayor especificidad diagnóstica? Ah. Ah, perdón, no. Cuerpos La C. anticitrulanos. Ajá, ACCP. La C. Muy bien. Excelente. Recuerden de que la sensibilidad es igual, factor reumatoideo y los anticuerpos anticitrulinados. Pero la especificidad es más en los anticitrulinados. Y algo más de las clases que ahora vemos en Ciro, si en un momento les preguntan, eso para la vida, si les preguntan en el hospital, ¿cuál es la diferencia entre o qué mide la sensibilidad y la especificidad? Acuérdense de una clase del decano. La sensibilidad tiene N, sen, entonces ve los falsos negativos. Y la especificidad tiene la P, entonces los falsos positivos. Para que se acuerden, dijo eso una vez y nunca más me olvidé. Así que para que lo tengan en cuenta. Bien, siguiente. Entonces, sí, lo mismo que ya hemos visto. Estas ya son otras preguntas un poco más en general. Les doy un minuto para que puedan revisarlas y vamos una por una nuevamente. Mientras voy al baño también. Un chiste. Ya regresé. Genial. Entonces vamos una por una. Síndrome del túnel carpiano, el nervio lesionado es el, pregunta muy directa. Mediano. Mediano, muy bien. Túnel carpiano, acuérdense siempre nervio mediano. Creo que lo han visto en reumatismo de partes blandas. En la fibromialgia, ¿cuál es el síntoma principal? Todos. Dolor generalizado. Muy bien. Dolor generalizado. Según la Asociación Americana de Reumatología, son criterios de diagnóstico de lupus eritematoso sistémico.
Eh, no sé La puso B. la opción 1, pero no importa. Entonces tenemos artritis erosiva, eritema malar, alopecia, fotosensibilidad, y dicen ¿cuál La dijeron? B. La B, muy bien, correcto. Usualmente el lupus se presenta con una artritis erosiva, este, No, perdón, sí, perdón. sí, me estoy, La B. sí, No la B. Ajá. Porque todas sí, sí, son sí, me correctas está, excepto la segunda. Es no erosiva. exacto, me estoy confundiendo también yo con AR. La diferencia entre AR y lupus es la erosión. La AR sí te erosiona la articulación, mientras que el lupus no. Este, esto es falso. Eh, eritema malar puede haber. Perdón, eh, la artritis erosiva, recuerden, AR. Eritema malar, eh, en lupus no necesariamente, alopecia puede haber también, fotosensibilidad, más o menos. ¿Dónde estaba la respuesta acá? Acá está. Era la décima, me equivoco. Ahorita la vemos, no se preocupe. Mujer de 25 años de edad con poliartralgias, examen físico, úlcera oral, eritema malar, derrame pleural, muestra de leucopenia, trombocitopenia, anemia, proteinuria y tiene un ANA positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Lupus. Muy bien, lupus. El ANA, recuerden que es un parámetro sensible, pero que también se puede presentar en otras enfermedades autoinmunes. No es necesariamente muy específico de lupus, pero sí te da un criterio de entrada o como un caminito a pensar en lupus. Y sobre todo tienes que correlacionarlo con clínica, ¿no? Úlcera oral, eritema malar, entre otras cosas. Siguiente, mujer de 28 años, hace 6 meses presenta malestar general, poliartritis de manos y disnea, presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, alopecia, adenopatías, palidez, hemoglobina en 7, urea 65, CREA elevada, hematuria, cilindros hemáticos, proteinuria. ANA y anti-Smith positivo. El anti-Smith, recuérdense eso. Lesión homogénea en tercio inferior del hemitórax izquierdo. Un montón de flora. ¿Cuál es la respuesta? Lupus. Muy bien. Cuando se enfrentan a estas preguntas, traten de, traten de siempre ir primero a la pregunta. Caso un montón, largo. ¿Cuál es el diagnóstico? Ok, tengo que ir uno por uno. Si me dan cosas positivas, revísalo primero. ¿Qué me está dando positivo? Proteínas, ANA y anti-Smith. Y recuerda, el anti-Smith es de los más específicos para el lupus, si no es el más específico. Entonces ahí ya casi que ahorro para el futuro mi minuto de pregunta en leer todo el caso así. Traten de ir como de lo último del caso hacia arriba, porque a veces pueden ponerle un casazo así y luego preguntarles, ¿cuál es la causa más frecuente de patología X? Y perdieron mucho tiempo leyendo todo el caso clínico. Cuando la pregunta era directa, y lo demás era para darte contexto o confusor nada más. Entonces, siguiente. ¿Dónde está? Mujer joven que presenta poliartralgia y fiebre. El diagnóstico clínico es lupus. ¿Cuál es la prueba que confirma este diagnóstico? Ana y Anti-Smith. Muy bien. Ana y Smith. Recuerden, el ANA, eh, con el título que tiene que tener para el criterio de entrada, más de unos 180 y un anti-Smith positivo. Y esas ya son preguntas de banco. Paciente de 45 años con 6 meses de dolores articulares, inflamatorios, asociados a lesiones cutáneas eritematosas tipo diana en brazos y tórax, no sinovitis en manos, desviación cubital reductible. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Artritis reumatoide erosiva. ¿Está seguro? ¿Alguien más se anima? Anímese, anímese, no se preocupe.
Ok, si es que nos dan, por ejemplo, un dolor articular inflamatorio, ok, dolor articular inflamatorio, tengo una variedad de patologías. Lesión cutánea, volvemos un poco a R, acá. No les he puesto tanto lesiones cutáneas porque no son tan frecuentes. Donde sí hay más, aquí, donde sí hay más, un poco más frecuente puede ser en lupus. Y el tipo de lesión puede ser este tipo de algo. No sinovitis en manos. Ojo que perdón, AR afecta mucho manos. Entonces, si me dicen que no hay afectación de manos, acerco o alejo AR. Desviación cubital reductible, o sea, la deformidad o la desviación cumple esa característica, pero también es reductible. Diagnóstico más probable, enseño Lupus. lupus, muy bien. Y última, paciente varón de 24 años. Hace 4 semanas tuvo una JECA, una enfermedad diarreica aguda. Hace 5 días, dolor y aumento en volumen de ambas rodillas, asociado a ojo rojo y descarga uretral dolorosa. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? ¿Alguien se anima? Artritis infecciosa Artritis. o reactivo, no reactiva. Reactiva. Muy Reactiva. bien. Artritis reactiva. Diferencial, una artritis infecciosa, como les decía ayer, para acordarse es, la infecciosa es de que por el proceso infeccioso está generando esa artritis. O sea, la infección es la causante de la artritis. Mientras que la reactiva necesita el antecedente luego de haber tenido la enfermedad diarreica aguda, puede ser tracto gastrointestinal o genitourinario, y luego de haber pasado ciertas semanas, presenta una clínica, ¿no? de artritis, uveitis, keratoconjuntivitis y uretritis, que es más o menos una tríada, la de Reiter, que hemos visto en espondiloartropatías. Si quieren, podemos recordar esto rápidamente. Más atrás está. Acá está. Tríada de Reiter nos mencionaba una artritis asimétrica, aguda, aditiva, erosiva, deformante, pero principalmente una artritis. Ambas rodillas tumefactas. Ok. En ese caso un poco simétrica. Pero dice que es uretritis y una conjuntivitis, ¿no? Vamos más acá. Ahí, ya. Sí, es artritis reactiva. Entonces, más o menos todo hemos respondido bien. Siguiente, les dejo este cuadro. Les voy a pasar las diapositivas, no se preocupen. Acá son casi todas. Está AR, las miopatías, las espondilitis, las espondiloartropatías seronegativas y la clase de dermatopolimiositis, dermato/polimiositis, ¿no? Y algo, y algo importante aquí es para que puedan diferenciar todos los anticuerpos HLA para que los puedan tener en cuenta. Tratamiento, diagnóstico y sobre todo en la clínica. Siempre traten de ver la clínica, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoidea siempre se pone no afecta IFD interfalángica distal, columna dorsolumbar o sacroiliaca, ¿no? Extraarticular, lo principal, los nódulos reumatoideos. Síndromes asociados a AR, el síndrome de Felty, es un nódulo en pulmón, fibrosis, neumoconiosis, o sea, afectación pulmonar. Y el de Kaplan piensa piensa en hematología. O sea, es tu AR con neutropenia, esplenomegalia. Y como hay una neutropenia, hay infecciones recurrentes. En las miopatías, antisintetasa, anti-Jo1, la necrotizante, anti-HMGCR, y el de factor más agresivo es el anti-FPR, para que se acuerden. De cuerpos de inclusión, usualmente es corticoide, no va a responder a inmunoterapia. También es importante, antisintetasa, mano y mecánico, la necrotizante inmunomediada, musculofaciales y miembros. Y cuerpos de inclusión afecta cuádriceps, dedos y tobillos, para que se acuerden. Las seronegativas ya las vimos, y las miositis, recuerden los HLAs, en quien es más frecuente, la poli es en mayores de 20, y la dermato tiene una distribución bimodal, y la clínica sobre todo. Y acá,
Dermatomiositis se asocia a CD4 positivo y polimiositis anti-Jo1 y CD8 positivo. Y en la clínica también, el eritema heliotropo y las pápulas de Froton son características de la dermatomiositis y la polimiositis, disfagia o disnea son síntomas de alarma. Está resumidísimo todo acá. Y otras cosas acá que se los dejo también para que lo tengan. AR espondiloartropatías, la diferencia es de que una es simétrica y la otra no. Uy, no se va a ver acá. Ya está subrayado, no importa. Una es simétrica y la otra no, y el compromiso en AR es más periférico, mientras que en la espondiloartropatía es axial. El anticuerpo, el anti-CCP, acá no sé por qué puse acá, pero anticuerpo anti-peptidocitrulinado, HLA-B27 en las espondiloartropatías. La artritis psoriásica recuerda que acá en la AR no va a afectar interfalquica distal, y la que la artritis psoriásica se va a acompañar de entesitis y dactilitis. De ahí para lupus, eso puede ser motivo de pregunta de examen, y recuerdo haberlo visto, o incluso haberlo respondido, del patrón de Ana, si es que es más, ¿qué tipo es? ¿No? Homogéneo, moteado, perinuclear, nuclear. Y recordar cuál es más específico. El específico es el homogéneo y el más sensible es el moteado. Como hemos visto, el más específico de él es el anti-Smith, y el que se evalúa, con el que se evalúa qué tan activo está el lupus es anti-DNA. Y neonatal, anti-ROP. Aunque se mide lisa, inmunofluorescencia, no tan importante. Y otra también para artritis y lupus, HLA obviamente para R, que ya lo hemos visto. Y miren, los HLA van del 1 al 4. Los extremos son la artritis y los centrodelanteros son lupus. O sea, 2 y 3, que están en el medio de 1 y 4, de lupus, y los extremos son de AR, para que se acuerden más o menos. Algo importante aquí es la erosión. En la AR es erosiva, lupus es no erosiva. Puede ser simétrica también. Y algo importante es la deviación reductible cubital, que es la artropatía de Yakult, que es algo muy característico del lupus. Por eso acá también lo pongo. El diagnóstico, ya lo hemos visto, en lupus hay un poco más de serología, ¿no? El ANA positivo, si es que el criterio de mayor puntaje es que tenga nefritis lúpica en grado 3 o 4. El patrón más específico es el homogéneo y el más sensible el moteado, y el manejo que, bueno, ya lo hemos visto. Entonces, conmigo más o menos ya hemos cubierto los temas más importantes de reumato. ¿Hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro de aquí? ¿Algo más que les pueda ayudar? Grace, cuéntame. Sí, Andrés, hola, ¿qué tal? Quería consultar sobre las asesorías de las clases pasadas. Pasa que yo recién me sumó la semana pasada, entonces quería ver una que otra semana, pero creo que no todas están en YouTube, entonces quería ver Ah, si ya, entro en Teams o pues por correo o por donde. todo en YouTube. Ahorita voy a subir todo lo que quedó pendiente. Y antes de cuando son las 9, antes de las 10 ya debo haberles pasado las diapos. Y Dale, todo así, ya. juntito, bonito. Gracias. Eso, no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta más que les pueda ayudar, chicos? Vamos a dejar Ah, esto. sí, ¿podrías poner las preguntas del banco, la anterior? Tenía una duda. Sí, en la pregunta del banco. ¿Acá? Ajá, no, no, en la 30, o sea, tenía una duda en la 30, justo en la última. ¿Cuál es la 30? Acá hay 30. Ah, esta. Sí, sí, la mujer de 40 años, o sea, ¿por qué? O sea, ¿Por qué es anticuerpos anticitrullinados y no, qué sé yo, antinucleares? Ok, sí, vamos de nuevo con la sí, pregunta. sí. Ya tenemos respuesta, aquí no es que se quede. Mujer de 40 años, es una mujer, empecemos por eso. Mujer como que te orienta un poco más a AR, entre lupus y AR. Pero vemos la clínica. Dolor articular en hombros y muñecas. Hombros y muñecas, muñecas. Muñecas es importante. Moderada intensidad. Hacemos agrega dolor en manos. Dolor en muñecas y manos es un poco que te asocia a AR. La rigidez matutina es muy importante para, para que te orientes a AR.
al examen sinovitis de pequeñas articulaciones. Otra vez, otro criterio de AR. ¿Qué examen tiene mayor especificidad diagnóstica? Entonces, el caso te comenta una paciente que está teniendo una clínica o desarrollando progresivamente una artritis reumatoidea. Entonces, la pregunta que te hace es, ¿cuál de esos es más específico? Si quiero evaluar AR, tengo que descartar primero cuáles no son de AR. Anti-DNA, anticuerpos antinucleares, no tienen nada que ver con AR. Me queda factor reumatoideo y anticuerpo anticitrulinado. Dentro de esos, la sensibilidad es la misma para ambos. Es casi comparable, equiparable. Pero la especificidad, o que sea más específico para evitar falsos positivos, son los anticuerpos anticitrulinados. Y eso es un datito que te dejo acá. Acá está. En la serología, el factor reumatoide es igual de sensible con el anti-CCP, pero el anti-CCP es más específico y también más precoz. Ese es el dato importante para tener en cuenta. Entonces, esas preguntas siempre enfocadas en la clínica, a qué se parece, porque es una pregunta más o menos tiene un nombre, pero de doble, o sea, en- en- para responderla tienes que responder otra pregunta. O sea, para saber cuál es el más específico, tengo que saber qué diagnóstico estoy teniendo. Entonces, por ende es una pregunta de doble, como doble entrada, no me acuerdo cómo se llama, pero primero respondes una pregunta eh, mental, digámoslo así, para luego responder la pregunta específica del caso, ¿no? Que es, ¿cuál es la que tiene la más específica? ¿Todo eso se entiende mejor? Sí, Andrés, gracias. Chévere, chévere, chévere. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más que les pueda ayudar? La una, la dos, la one, two, three. ¿No? Ya. Sheila, ¿algo? ¿Quieres mencionar algo? No, Andrés, una consulta. Buenas noches. ¿Tú crees que nos puedes dejar el material en el grupo de WhatsApp, por favor? Es lo que voy a hacer, no Eh, te preocupes. sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en hematología, en la puesta de hematología, creo que le tocaba a ellos y no puedo descargar lo que había enviado al WhatsApp. No sé si lo podría volver a enviar. Ahora les escribo por el grupo que tenemos, no te Porfa, preocupes. gracias, gracias. No te preocupes. Britney, ¿querías mencionar algo? ¿O era todo bien? Ah, no, sí, tenía duda, yo recuerdo que fotosensibilidad también era característico del lupus o estoy equivocada. Sí, acá hay un pequeño error porque no aparece la uno, así que igual se las mando por el grupo, no se preocupen. Ah, está bien, gracias. Ujú. ¿Algo más que les pueda ayudar? ¿Todo bien, todo en orden? Si no, ya bueno, con eso concluimos asesorías de Medicina 2. Ha sido un gusto para mí haberlos acompañado. Y, y nada, espero que les vaya muy bien su examen, les deseo lo mejor, todas las mejores vibras y capaz estoy por ahí antes de su examen para darles ánimos. Así que nada, cuídense mucho y a estudiar, 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 a resolver todas las preguntas que puedan y a repasar los puntos claves, o sea, los datos muy específicos que sobre todo en reumato y en hemato les recomiendo pulficepato, que es lo principal. Dicho eso, nada, cuídense mucho y les mando un abrazo también. Y voy a dejar de grabar acá también.